hermosa virgen, fue vendida al multimillonario más vegetal, y ella creyó que él era el amor verdadero. En un mundo dominado por el poder y la riqueza, la inocencia suele ser el primer sacrificio. Cuando una familia desesperada vende a su hija a un multimillonario envejecido, a cambio de salvación financiera, nadie espera que el amor florezca. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre, endurecido por la avaricia y la pérdida, conoce a la única persona que ve su humanidad bajo la fortuna? Esta no es solo una historia sobre dinero o la edad. Es una historia de sanación, redención y una lección de que el amor puede llegar de las maneras más inesperadas. Un viaje lleno de tensión, desamor, secretos y una historia de amor que desafía todos los pronósticos. ¿Crees que el amor verdadero puede existir entre dos personas de mundos completamente diferentes? Comparte tu opinión en los comentarios antes de que empiece la historia. El pueblo se aferraba al borde de un valle polvoriento, con sus calles desgastadas por el tiempo y la lucha. Lila, de 19 años, las recorría con silenciosa determinación, sus ojos oscuros escudriñando el horizonte, como si buscara una salida que nunca llegaba. Su vida era un mosaico de supervivencia: remendar ropa, atender a sus hermanos menores, esquivar la lengua afilada de su madrastra. Las deudas familiares, acumuladas por los fracasos de su difunto padre, pendían como una soga, apretadas por usureros que acechaban cada día. Lila nunca había conocido el amor. Su corazón estaba resguardado por años de abandono, pero su espíritu ardía con fuerza, inquebrantable a pesar de las heridas dejadas por la crueldad de su madrastra. El aire en su estrecha cocina estaba cargado de tensión. La lámpara de aceite titilaba mientras la voz de su madrastra rompía el silencio. «Lila, no tenemos elección», dijo con tono frío y tajante. «La oferta del Señor». Grayson lo aclara todo: deudas, amenazas, todo. Las manos de Lila se detuvieron sobre el pan que amasaba, con el pulso acelerado. Alaric Grayson era un nombre susurrado con miedo y asombro. Un multimillonario de 62 años, cuyo imperio tecnológico proyectaba una sombra sobre el valle. Solitario, meticuloso, vivía en una mansión imponente como una fortaleza. Su riqueza era inigualable, pero su vida solitaria. «Me estás vendiendo», dijo Lila en voz baja, firme a pesar de la ira que le subía al pecho. «A un hombre que no conozco». Los ojos de su madrastra se entrecerraron, inflexibles. «Te casarás con él o lo perderemos todo. Tus hermanos se mueren de hambre. ¿Es eso lo que quieres?» A Lila se le hizo un nudo en la garganta, sus manos apretando la masa. Pensó en la delgada figura de su hermano, en la mirada esperanzada de su hermana. «Estás cambiando mi vida por la tuya», dijo con voz temblorosa y desafiante. «Pero lo haré. Por ellos». El trato se selló con un contrato, entregado por un mensajero en un elegante coche que parecía extraño entre el polvo del pueblo. Lila leyó los términos a solas en su habitación, cada palabra como una cadena. Matrimonio con Alaric Grayson, deudas saldadas, su familia a salvo. Firmó, con la mano firme pero el corazón apesadumbrado, sabiendo que se adentraba en un mundo que podía engullirla por completo. El día de la boda era gris. La capilla del pueblo estaba vacía y silenciosa. Lila lucía un vestido prestado, su cabello oscuro recogido con fuerza, su rostro una máscara de determinación. Su madrastra estaba sentada en el primer banco, con expresión de suficiencia, mientras sus hermanos se abrazaban, con los ojos húmedos de culpa. Alaric llegó tarde, una figura alta con traje a medida. Su cabello plateado reflejaba la tenue luz. Su rostro era penetrante, sus ojos inescrutables, evaluándola como un trato comercial. La ceremonia fue breve, mecánica, los votos una formalidad que se sintió como una jaula cerrándose. Mientras el oficiante los declaraba casados, Lila sostuvo la mirada de Alaric con voz clara e inquebrantable. «Puede que me haya comprado, señor, pero no es dueño de mi corazón». No dijo nada,
Su expresión era como un muro de piedra, pero sus ojos brillaron, una chispa de algo, quizás curiosidad, antes de darse la vuelta. El silencio entre ellos se prolongó, cargado de preguntas no formuladas, mientras salían de la capilla rumbo a su finca, mientras el pueblo se perdía tras ellos. La mansión Grayson era un mundo aparte. Sus imponentes portones y salones de mármol contrastaban marcadamente con la sencillez del pueblo. Lila entró. Sus zapatos gastados resonaban en el suelo pulido. El aire era frío a pesar de la grandeza. El personal la recibió con cautelosos gestos de asentimiento, con la mirada recelosa, como si fuera una intrusa en los dominios de su amo. La acompañaron a un dormitorio, cuyo lujo era abrumador. Sábanas de seda, lámparas de cristal, pero se sentía como una prisión dorada. Su nueva vida comenzó con reglas, impartidas por una estricta ama de llaves. No entrar en el estudio del señor Grayson, cenar a horas fijas y no esperar calor. Alaric era una sombra en su propia casa, consumido por el trabajo. Lila lo vislumbraba en su oficina, una fortaleza de paredes de cristal donde dirigía su imperio con precisión implacable. Observaba desde las puertas, inadvertida, conociendo al hombre con el que se había casado. Su voz era aguda en las reuniones, sus decisiones brutales, cerrando tratos con una frialdad que la estremecía. Sin embargo, había en él una carga, una soledad que persistía en sus pausas, su mirada a menudo perdida en la distancia. Una noche, sin poder dormir, Lila se dirigió a la biblioteca de la mansión, cuyos estantes estaban repletos de libros que jamás soñó tocar. Sacó un ejemplar desgastado de Tolstói, con las páginas blandas por el uso, y se hundió en una silla, perdiéndose en palabras que la hacían sentir libre. El crujido de una puerta la sobresaltó, y al levantar la vista, encontró a Alaric allí de pie, sin la chaqueta, con la expresión más suave a la luz de la lámpara. «¿Leíste a Tolstói?», preguntó en voz baja, con un matiz de sorpresa. Cerró el libro, con el corazón acelerado, pero la voz firme. «Los libros son más baratos que el amor». Por primera vez, un atisbo de sonrisa asomó a sus labios, tenue pero real, una grieta en el muro que había construido. «No eres lo que esperaba», dijo, acercándose, con la mirada fija en ella. «¿Y qué esperabas?», preguntó ella, con tono cortante pero curioso, sosteniendo su mirada. Él no respondió, su silencio cargado de pensamientos que no compartía. La dejó allí, con el momento latente como una pregunta sin respuesta, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y algo nuevo, algo que no podía nombrar. Pero la mansión guardaba secretos que escapaban al corazón reservado de Alaric. A la mañana siguiente, deslizaron una nota bajo la puerta de su dormitorio, escrita a máquina y escalofriante. «Vete ahora o perderás más de lo que crees». Le temblaban las manos, el miedo la atravesaba. ¿Quién sabía que estaba allí? ¿El personal? ¿Alguien de la aldea? ¿O estaría ligado al mundo de Alaric, su riqueza un imán para los enemigos? Escondió la nota, con la mente a mil, pero la amenaza la aferraba, una sombra que la seguía por los pasillos de la mansión. Pasaron los días, cada uno como una cuerda floja de tensión. Los escasos momentos de calidez de Alaric, su mirada deteniéndose durante el desayuno, su voz suavizada al preguntarle sobre su día, chocaban con su fría indiferencia, dejándola atrapada entre la esperanza y la duda. La cautela del personal aumentó, sus susurros, penetrantes y críticos, como si ella fuera una ladrona que hubiera robado el nombre de su amo. Lila sintió que las paredes se cerraban, la advertencia de la nota, un zumbido constante en su mente. Una noche, al pasar frente a su oficina, Alaric la llamó. «¿Estás tranquila?», dijo, con un tono amable, observándola fijamente. «¿Qué te preocupa?». Dudó. Las palabras de la nota la quemaban en la mente. «Este lugar», dijo con voz suave pero sincera, «es como vivir en una tormenta que aún no ha estallado».
Su mirada sostuvo la de ella. Un destello de comprensión cruzó entre ellos. «Las tormentas pasan», dijo en voz baja, «pero dejan huella». Las palabras eran una confesión, un vistazo al hombre tras la fortuna, pero no apaciguaron su miedo. La nota era solo el principio, un indicio de una amenaza mayor que aguardaba a la superficie. Estaba relacionada con las deudas de su familia, con los usureros que la habían obligado a contraer este matrimonio, o era alguien más cercano, dentro de los muros de la mansión, que vigilaba cada uno de sus movimientos. La ciudad más allá de la finca resplandecía, sus luces una lejana promesa de respuestas, pero Lila sabía que la verdad estaba más cerca, oculta en las sombras del mundo de Alaric. Su corazón, intacto por el amor, se agitaba con una peligrosa esperanza, incluso cuando el miedo la atenazaba. ¿Te llegó al corazón esta historia? Dale a me gusta y, si aún no lo has hecho, suscríbete para ver más historias reales y emotivas como esta. Deja una palabra en los comentarios. ¿Cómo te hizo sentir? Y ya que estás, mira el video que tienes en pantalla. Nos vemos en la próxima. El silencio opresivo de la mansión se aferraba a Lila. La nota amenazante. Vete ahora o perderás más de lo que crees. Un peso que llevaba por cada refinado pasillo. La ocultó con las demás. Sus palabras eran un pulso constante de miedo, pero los fugaces momentos de calidez de Alaric la mantenían aferrada a la esperanza. Su leve sonrisa en la biblioteca, su tono suave al hablar de tormentas, despertaron algo en ella. Una peligrosa atracción hacia un hombre que era a la vez su captor y su enigma. Las frías miradas del personal y los susurros de la traición de su madrastra la seguían, pero era la amenaza invisible, acechando en las sombras del mundo de Alaric, lo que la mantenía despierta, con el corazón dividido entre el desafío y el miedo. Una noche lluviosa, el comedor estaba en penumbra, el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas como un telón de fondo inquieto. Lila estaba sentada frente a Alaric. La larga mesa era un abismo entre ellos. El tintineo de los cubiertos era agudo en el silencio. Lo había estado observando, aprendiendo las líneas de su rostro, la forma en que sus ojos reflejaban un dolor que nunca nombró. La curiosidad, mezclada con el coraje, la impulsó a hablar. «Su difunta esposa», dijo con voz suave pero firme. «¿Cómo era?» El tenedor de Alaric se detuvo. Su mirada se fijó en la de ella, fría y penetrante. «Estás aquí por una transacción», dijo con voz gélida. «No te confundas con una acompañante». Las palabras la hirieron profundamente, y se quedó sin aliento mientras la humillación le quemaba las mejillas. Se puso de pie, con la silla raspando el suelo y las lágrimas escociéndole los ojos. «Intentaba entenderte», dijo con voz temblorosa pero feroz. «Pero supongo que solo soy un contrato contigo». Salió hecha una furia. La lluvia se tragó sus pasos mientras huía a su habitación, con lágrimas cayendo a raudales. Sola, presionó la cara contra la almohada. El dolor de su rechazo se mezclaba con el miedo de la nota. ¿Lo habría malinterpretado, confundiendo sus miradas con algo más? La mansión se sentía más fría ahora. Sus paredes se cerraban. La amenaza acechaba justo fuera de su alcance. Sin ser visto, Alaric permaneció de pie junto a la ventana del comedor, observando cómo su silueta desaparecía en el jardín empapado por la lluvia. Apretó el puño, tensó la mandíbula. Una tormenta de arrepentimiento e ira se apoderó de él. Su pregunta había desenterrado una herida que él había enterrado, y sus duras palabras fueron un reflejo, un escudo contra el dolor que ella había provocado. Se dio la vuelta, la lluvia difuminando el mundo exterior, con el corazón oprimido por la distancia que había creado. Pasaron los días. La tensión entre ellos era una corriente silenciosa. Lila evitaba a Alaric. Sus deberes como su asistente no oficial la mantenían ocupada pero distante. La cautela del personal aumentó, sus susurros más agudos, como si su presencia fuera una mancha en el orden de la mansión. Las notas continuaban,
cada vez más audaces. No estás a salvo aquí. Las ocultó, su miedo en aumento, pero la pregunta de quién las había enviado, su madrastra, los usureros o alguien más cercano, la carcomía. Una noche, ya entrada la noche, mientras el personal de la mansión se negaba a limpiar la oficina de Alaric, Lila se encargó de la tarea, moviendo las manos sobre su escritorio con silenciosa precisión. La habitación era una fortaleza de cristal y acero, con papeles apilados ordenadamente, testimonio de su meticuloso control. Mientras desempolvaba un cajón, éste se abrió, revelando una pequeña fotografía descolorida. Una niña, de no más de 10 años, sonreía a la cámara, con los ojos brillantes de una alegría que parecía fuera de lugar en ese mundo frío. Lila contuvo la respiración. Sus dedos recorrieron la imagen, formándose una pregunta que no podía ignorar. La voz de Alaric rompió el silencio, sobresaltándola. «¿Qué haces?» Se quedó en la puerta, con expresión indescifrable, pero sus ojos se posaron en la fotografía. Una sombra cruzó su rostro. Lo levantó con voz suave pero firme. «¿Quién es ella?», dudó, apretando la mano contra el marco de la puerta. Luego, lentamente, se acercó, tomando la fotografía con una delicadeza que ella no había visto antes. «Mi hija», dijo en voz baja y áspera. «Clara, murió en un incendio, hace 10 años». La confesión le pesaba, el aire estaba cargado de su dolor. A Lila le dolía el corazón. La fotografía era una ventana al hombre que había escondido. «Lo siento», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «No lo sabía». Él no respondió, con la mirada fija en la imagen, perdido en un dolor que ella no podía comprender. Se giró para irse. El silencio los envolvió, pero horas después la encontró en la biblioteca, donde estaba sentada con las páginas de Tolstói abiertas, pero sin leer. La mansión estaba a oscuras. El resplandor de la ciudad se filtraba tenuemente a través de las ventanas. Él se sentó frente a ella, con la voz cargada de una verdad que había cargado demasiado tiempo. «El incendio no fue un accidente», dijo, con palabras lentas y pausadas. «Clara estaba con su madre en nuestra casa de verano. Yo estaba fuera, siempre trabajando. El informe decía que había un cableado defectuoso, pero...». Hizo una pausa, apretando la mandíbula. «Siempre he sospechado de mi hermano, Víctor. Quería mi parte de la empresa. Pensó que podía obligarme a irme. Nunca pude demostrarlo». Lila se quedó sin aliento. El peso de sus palabras la calaba. «¿Crees que él los mató?», Zrenia preguntó con voz temblorosa. La revelación supuso una nueva capa de peligro en este mundo, ya de por sí traicionero. Los ojos de Alaric se encontraron con los de ella, oscuros por un dolor que reflejaba el suyo. «No lo sé», dijo, «pero he pasado 10 años preguntándomelo, dejando que me consumiera». La confesión despertó algo entre ellos, una vulnerabilidad compartida que suavizó la distancia. Lila quiso acercarse a él, aliviar el dolor que lo agobiaba, pero las notas, las amenazas, la frenaron. ¿Estaba Víctor detrás de ellos? ¿Un fantasma del pasado de Alaric que resurgió para destruirla? ¿O era alguien más cercano, que usaba su dolor contra ambos? Se puso de pie, con la voz firme a pesar de la tormenta interior. «No te lo merecías», dijo. «Nadie lo merece». La miró con la mirada escrutadora, y un destello de algo, quizás de gratitud, lo atravesó. «Y tú», dijo en voz baja, «no mereces esta vida a la que te he arrastrado». Las palabras eran un puente, frágil pero real, que conectaba sus heridas. Pero el momento fue fugaz. A la mañana siguiente llegó otra nota, deslizada por debajo de su puerta. «Ya sabes demasiado. Vete, o él pagará las consecuencias». Le temblaban las manos, el miedo la atravesaba. La amenaza ya no era solo sobre ella. Estaba dirigida a Alaric, atándola a su pasado de maneras que no podía desentrañar. ¿Estaba Víctor observando, esperando para atacar?
¿O era el personal, su madrastra, o alguien completamente diferente, tejiendo una red de la que no podía escapar? Ella escondió la nota, con el corazón latiéndole con fuerza, pero Alaric notó su inquietud durante el desayuno, con la mirada fija. «¿Qué pasa?», Swin preguntó en voz baja, preocupado. «Nada», mintió, forzando una sonrisa, pero le temblaban las manos sobre la taza. La fotografía, su confesión, la nota, eran piezas de un rompecabezas que no podía resolver, cada una de las cuales la arrastraba más profundamente a su mundo. Los susurros del personal se hicieron más fuertes, sus miradas más frías, y Lila sintió que los muros de la mansión se cerraban sobre ella, la ciudad más allá, un zumbido lejano de respuestas que no podía alcanzar. Alaric empezó a ablandarse. Su frialdad dio paso a pequeños gestos, una pregunta sobre su libro, una mirada fija durante la cena. Pero la amenaza acechaba, su sombra se agrandaba con cada nueva nota. Lila estaba atrapada, su corazón anhelaba a un hombre cuyo dolor reflejaba el suyo, pero atado a un peligro que podría destruirlos a ambos. La verdad sobre la muerte de Clara, las notas, el enemigo invisible. Todo convergía, y Lila sabía que el siguiente paso podría destrozarlo todo. La última nota. «Ya sabes demasiado. Vete, o él pagará el precio». Ardía en la mente de Lila. Su amenaza era una sombra que la seguía por los refinados pasillos de la mansión Grayson. La ocultó con las demás. Cada una era un peso que la sumía en un miedo aún más profundo. La confesión de Alaric sobre la muerte de su hija Clara y sus sospechas sobre su hermano Víctor habían abierto una puerta entre ellos, revelando a un hombre atormentado por la pérdida bajo su fría apariencia. Sin embargo, el peligro persistía, atándola a un pasado que no comprendía y a un presente del que no podía escapar. Los susurros del personal se volvieron más agudos, sus miradas cargadas de sospecha, y Lila se sintió como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Pero la mirada tierna de Alaric, sus tranquilos momentos de vulnerabilidad, despertaron algo en ella, una esperanza en la que no estaba lista para confiar. Los jardines de la mansión ofrecían un escape excepcional, sus flores, una explosión de color que contrastaba con la imponente grandeza de la finca. Una tarde, Alaric la encontró allí, arrodillada entre las rosas, con las manos espolvoreadas con tierra. Llevaba un tablero de ajedrez, una ofrenda inesperada. ¿Conoces el juego?, Zrenia preguntó en voz baja, menos formal de lo habitual. Ella negó con la cabeza, poniéndose de pie, sacándose la tierra de las manos. Nunca tuve tiempo de aprender. Colocó el tablero sobre una mesa de piedra, con dedos precisos al colocar las piezas. «Se trata de estrategia», dijo, encontrando la mirada con la de ella, con una chispa de calidez. «Y paciencia. Déjame enseñarte». Se sentaron, el jardín en silencio salvo por el susurro de las hojas. Alaric explicó cada movimiento con voz firme, guiando las manos de ella para mover un peón, un caballo. Lila se concentró, frunciendo el ceño, pero su inusual sonrisa la pilló desprevenida. «Aprendes rápido», dijo, inclinándose más cerca. El aire entre ellos se llenó de energía. «Te ves diferente cuando sonríes», dijo ella, con voz suave y espontánea. Su mirada la sostuvo, con un destello de sorpresa en el rostro. «Quizás me lo hagas salir», admitió con tono áspero, como si la confesión lo hubiera sobresaltado. El momento se prolongó, sus manos rozándose mientras él ajustaba una pieza, un roce que la sacudió. Quiso apoyarse en él, confiar en la calidez de su mirada, pero las notas, las amenazas, la frenaron. ¿Estaba Víctor observando, esperando para atacar? ¿O era alguien más cercano, oculto entre el personal? Esa noche, Lila se aventuró a entrar en la cocina de la mansión, un espacio que el personal rara vez usaba para las comidas de Alaric. Cocinaba, moviendo las manos con la facilidad de la vida aldeana, picando verduras,
cociendo hierbas a fuego lento. El aroma de su estofado llenaba el aire, un consuelo que no había sentido desde que salió de casa. Alaric apareció, atraído por el aroma, con la corbata suelta y una expresión curiosa. ¿Tú cocinas?, preguntó, apoyándose en la encimera. Mejor que morirse de hambre, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Siéntate, pruébalo. Dudó, luego se sentó y probó el plato. Su mirada se suavizó. Una extraña tranquilidad se apoderó de él. Esto está bueno, dijo, con una voz casi infantil, una grieta en su caparazón cauteloso. Mi madre solía hacer algo así. Ella se sentó frente a él, con el corazón agitado. Háblame de ella, dijo con voz suave y atrayente. Habló de su infancia, recuerdos escasos pero vívidos, de una mujer que lo amó antes de que la riqueza lo endureciera. Lila escuchaba. Sus propias historias se escapaban. La risa de su padre, los juegos de sus hermanos en el polvo del pueblo. La cocina se convirtió en un refugio, sus palabras tejiendo un frágil vínculo, cada verdad compartida un paso más cerca. Días después, en la biblioteca, Alaric la encontró luchando por alcanzar un estante alto. Se colocó detrás de ella, rozando la mano con la suya al bajar un libro. Sus dedos se detuvieron. Dijo en voz baja, entregándole una novela desgastada. Merece la pena. Ella sostuvo su mirada, conteniendo la respiración ante su cercanía. Gracias, susurró, con el aire cargado de posibilidades no mencionadas. Otra noche, mientras él se preparaba para una reunión, ella le ajustó la corbata, rozando el cuello con los dedos. Él tomó la mano de ella, apretándola contra su pecho, con el corazón latiendo con firmeza bajo la palma de ella. «Eres demasiado bueno en esto», dijo él, con voz suave y burlona, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, un anhelo que reflejaba el suyo. Los momentos se acumulaban, breves pero electrizantes, su mano guiando la de ella en el tablero de ajedrez, su risa mientras él probaba su pan, sus hombros rozándose en la bodega, mientras él le mostraba su colección. Cada roce, cada mirada, construía un puente entre ellos, frágil pero real. Una noche, en la tenue luz de la biblioteca, se sentaron juntos, con un libro abierto entre ellos. La voz de Alaric era suave mientras leía un pasaje, alzando la vista hacia ella. Se inclinó, sus rostros separados por centímetros, un beso flotando en el aire, tácito pero inevitable. Su corazón se aceleró, el miedo y la esperanza chocando, las notas olvidadas en la calidez de su mirada. Pero la puerta se abrió de golpe, rompiendo el instante. Su secretaria, una mujer de mirada penetrante llamada Helen, estaba allí de pie, con el rostro tenso. «Señor Grayson, es urgente», dijo con voz entrecortada. «La junta directiva convoca una reunión de emergencia. Se trata de su hermano». Alaric apretó la mandíbula y soltó la mano de Lila. «Víctor», murmuró en voz baja, cargada de sospecha. Se puso de pie. La calidez se había esfumado, reemplazada por el peso de su pasado. «Quédate aquí», le dijo a Lila con tono firme pero protector, antes de seguir a Helen. Lila se quedó paralizada. El casi beso fue un fantasma en sus labios. La mención de Víctor fue una sacudida que hizo que las notas volvieran a su mente. ¿Estaba él detrás de ellas, su sombra extendiéndose desde la muerte de Clara hasta ahora? ¿O era alguien más, usando su nombre para inquietarla? La biblioteca se sentía más fría. Los muros de la mansión se cerraban una vez más. Se aferró al libro, con las manos temblorosas, mientras las palabras de la amenaza resonaban. «Ya sabes demasiado». Al día siguiente, Alaric estaba distante, absorbido por las exigencias de la junta. Lila sintió el cambio, la frágil confianza que habían forjado puesta a prueba por la interrupción. Continuó con sus tareas mientras el personal la seguía con la mirada, sus susurros más agudos desde la noticia de la secretaria. Helen, en particular, la observaba atentamente, con una mirada no hostil,
sino calculadora, como si evaluara el lugar de Lila en el mundo de Alaric. ¿Era una aliada o una amenaza más? Durante la cena, Alaric rompió el silencio en voz baja. «Víctor ha estado en contacto con la Junta», dijo, con la vista fija en el plato. «Está presionando para que me controlen, alegando que no estoy en forma. No es nuevo, pero ahora es más pesado». A Lila se le encogió el corazón. Las advertencias de las notas resonaban con más fuerza. «¿Crees que es peligroso?», preguntó con voz firme a pesar del miedo que la atenazaba. La miró con una mirada penetrante. «No lo sé», dijo, «pero no dejaré que te toque». La promesa fue un salvavidas, pero no alivió el miedo. Las notas se acumulaban, cada una un paso más cerca de ser expuestas. No se las había contado a Alaric, temerosa de cargarlo con su miedo, pero su peso era aplastante. ¿Era Víctor el remitente, vinculándola con la muerte de su hija? ¿O era Helen, el personal, o alguien completamente distinto, acechando en las sombras de la mansión? La ciudad brillaba más allá, sus luces un zumbido distante, pero Lila se sentía atrapada, su corazón atrapado entre el hombre que comenzaba a amarla y el peligro que se negaba a dejarla ir. El casi beso en la biblioteca perduraba en el corazón de Lila, una frágil chispa apagada por la urgente noticia del regreso de Víctor. La promesa de Alaric de protegerla, «No dejaré que te toque», era un salvavidas, pero las notas amenazantes, ocultas bajo su colchón, latían con amenaza. La última, «Ya sabes demasiado», la ataba al pasado de Alaric, a la muerte de Clara y a un peligro que no podía identificar. Los muros de la mansión se sentían más herméticos, las miradas del personal más agudas y los ojos calculadores de Helen la seguían, despertando inquietud. ¿Era una aliada u otra amenaza? La confianza de Lila en Alaric crecía. Sus suaves caricias, guiando su mano sobre el tablero de ajedrez, rozando sus dedos en la bodega, forjaban un vínculo en el que quería creer. Pero el miedo la frenaba. Las notas eran un recordatorio constante de que alguien la observaba, esperando para atacar. En la sede de Grayson Holdings, la tensión reinaba en el aire. Alaric estaba consumido, sus días llenos de reuniones urgentes mientras corrían rumores de sabotaje. Contratos se esfumaban, acuerdos se frustraban y los precios de las acciones se tambaleaban, agrietándose el imperio que había construido. Lila, ahora una presencia discreta a su lado, tomaba notas en las salas de juntas, captando con la mirada la tensión en su rostro, el temblor de sus manos cuando creía que nadie lo notaba. Quería aliviar su carga, pero las notas le pesaban. Sus amenazas la vinculaban a sus problemas de maneras que no podía desentrañar. Una mañana, mientras organizaba archivos en la oficina de Alaric, oyó una llamada silenciosa desde la habitación contigua. La voz pertenecía a Marcus, el director de operaciones, un hombre enjuto de rasgos afilados y una lealtad en la que Alaric confiaba ciegamente. «Está hecho», dijo Marcus en voz baja y cautelosa. «El envío se ha retrasado y los inversores no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Mantengan a Víctor al margen por ahora». Lila se quedó sin aliento, con la mano congelada sobre una carpeta. Víctor. El nombre le provocó un escalofrío, relacionando la llamada con las notas, con la muerte de Clara, con el sabotaje que desmantelaba el imperio de Alaric. ¿Acaso Marcus lo traicionaba, colaborando con Víctor para desmantelarlo todo? ¿O era una coincidencia, un fragmento de un rompecabezas mayor? Salió sigilosamente, con el corazón latiendo con fuerza, la necesidad de respuestas superando su miedo. Empezó a observar a Marcus, anotando sus llamadas nocturnas, sus reuniones a puerta cerrada con miembros de la junta directiva que observaban a Alaric con recelo. En casa, le ocultaba sus sospechas a Alaric, temerosa de molestarlo más, pero las notas se volvían más contundentes. Una llegó en su bolso, no debajo de la puerta. «Deja de cavar o arderás». Las palabras fueron una descarga, prueba de que el remitente estaba cerca,
quizás dentro de la mansión. Lo ocultó, con las manos temblorosas, pero la amenaza avivó su determinación. Una noche, ya tarde, en la sede central, con la oficina casi vacía, Lila vio a Marcus entrar sigilosamente en la sala de archivos, un archivo restringido de secretos de la empresa. Impulsada por el instinto, la siguió, con pasos silenciosos sobre el suelo alfombrado. La habitación estaba en penumbra, llena de archivadores, y el aire estaba cargado de polvo. Marcus estaba de pie junto a un archivador, sacando carpetas con movimientos rápidos y furtivos. Ella se agazapó detrás de un estante con el pulso acelerado, observándolo guardar un archivo en su maletín. ¿Era esta la prueba de su traición? ¿La clave del sabotaje? Antes de que pudiera moverse, Marcus se giró y la miró fijamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz cortante, apretando el maletín con fuerza. Lila se puso de pie, con la voz firme a pesar del miedo que le apretaba el estómago. «Podría preguntarte lo mismo», dijo, mirando el expediente. «¿Qué escondes?». Su rostro se endureció. Un destello de pánico cruzó sus facciones. «Estás fuera de lugar», dijo, acercándose. «Este no es tu mundo». Antes de que pudiera responder, la agarró del brazo y la arrastró hacia el archivo. «No deberías haberme seguido», dijo en voz baja, amenazante. La empujó a un rincón. La puerta se cerró de golpe tras ellos. El cerrojo hizo clic, atrapándola en la habitación en penumbra, con el aire cargado por el peso de su error. Lila golpeó la puerta, su voz resonando. «¡Déjenme salir!». Pero Marcus se había ido. Sus pasos se desvanecían. El pánico la invadió. Su mente se aceleró. El archivo era una bóveda, insonorizada, oculta en las profundidades del edificio. Nadie la encontraría, ni en horas ni en días. Se desplomó en el suelo, con las manos temblorosas, y la advertencia de la nota resonando en sus oídos. Arderán los dos. ¿Era Marcus el remitente, colaborando con Víctor para destruir a Alaric? ¿O estaba protegiendo sus propios secretos, vinculados al colapso de la empresa? Recorrió la habitación, rozando los archivos con los dedos, esperando respuestas. Los armarios contenían contratos, registros financieros, pero nada lo suficientemente claro como para confirmar la traición de Marcus. Pensó en Alaric, su confianza en ella, su vulnerabilidad en la biblioteca, el casi beso que prometía algo más. No podía decepcionarlo, no cuando su imperio, su corazón, estaban en juego. Pero atrapada en el archivo, sin salida, sintió que las paredes se cerraban sobre ella. La amenaza ya no era una sombra, sino una realidad. De vuelta en la mansión, Alaric notó su ausencia. Se había acostumbrado a su silenciosa presencia, a sus risas jugando al ajedrez, a la calidez de su cocina. Cuando no apareció para cenar, su inquietud aumentó. La llamó, pero no contestó, y luego interrogó al personal. Sus respuestas vagas agudizaron su preocupación. Helen, la secretaria, mencionó haberla visto en la sede, pero sus ojos parpadearon, con un atisbo de reserva. ¿Estaba involucrada o era solo una pieza más del rompecabezas? Alaric condujo hasta Grayson Holdings, con las luces de la ciudad difuminándose a su paso, con el corazón oprimido por un miedo que no había sentido desde la muerte de Clara. La oficina estaba a oscuras, el archivo cerrado con llave, pero un débil sonido, la voz apagada de Lila, le llegó. Rompió la cerradura, con las fuerzas impulsadas por la desesperación, y la encontró, pálida pero ilesa, con los ojos abiertos de alivio. «Lila», dijo, abrazándola con la voz ronca por la emoción. «¿Qué pasó?». Se aferró a él con voz temblorosa. «Marcus, te está saboteando. Lo oí, lo vi robando archivos. Me encerró aquí». El rostro de Alaric se ensombreció y apretó con más fuerza. «Víctor», dijo, un nombre que parecía una maldición. «Él está detrás de esto, lo sé». Pero Lila negó con la cabeza, con voz firme a pesar del miedo. «No es solo Víctor. Marcus esconde algo. Y las notas... Alguien me ha estado amenazando, Alaric.
Saben demasiado. Sus ojos la buscaron, la ira y el instinto protector se debatían en su interior. ¿Por qué no me lo dijiste? Component Placement preguntó en voz baja, dolido. No quería ser una carga para ti, dijo, con lágrimas en los ojos. Ya llevas bastante. Le tomó la cara entre las manos, con un toque suave pero firme. No eres una carga, dijo. Eres lo único que me mantiene con los pies en la tierra. La confesión pendía entre ellos, un frágil puente en el caos. Pero la amenaza estaba más cerca ahora. La traición de Marcus, una grieta en el imperio de Alaric, las notas, un nudo que se cerraba sobre ambos. ¿Estaba Víctor moviendo los hilos, usando a Marcus para destruir a su hermano? ¿O había otro enemigo, oculto en las sombras de Grayson Holdings? El zumbido de la ciudad era una advertencia lejana, y Lila sabía que la verdad estaba cerca, esperando a liberarse, amenazando con destrozar la confianza que habían comenzado a forjar. La oscuridad sofocante del archivo persistía en la mente de Lila. El eco de la traición de Marcus, su llamada furtiva, la puerta cerrada, alimentaba su miedo. Los brazos de Alaric a su alrededor, su férrea promesa de protegerla, habían sido un ancla fugaz, pero las notas amenazantes, arderán los dos, la ataron a un peligro del que no podía escapar. Su confesión, eres lo único que me mantiene con los pies en la tierra. Le había roto el corazón, pero la sombra de la participación de Víctor y el sabotaje de Marcus se cernía sobre ella, una tormenta que amenazaba con destrozar la frágil confianza que habían construido. Los muros de la mansión se sentían más firmes, la mirada del personal más fría, y Lila presentía al enemigo invisible acercándose, cuya identidad seguía siendo un misterio escalofriante. Esa noche llovió, un aguacero implacable que reflejaba su turbación. Lila no podía permanecer en el recuerdo del archivo, ni en el silencio opresivo de la mansión. Necesitaba aire, espacio para pensar, para desentrañar las notas, a Marcus, a Víctor, todo. Escabulléndose del personal, huyó hacia el bosque de la finca. Los árboles la engulleron mientras la lluvia empapaba su ropa. Su corazón latía con fuerza, el miedo y la rebeldía luchaban en su interior. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse quieta, no con las amenazas apretándose como una soga. De vuelta en la mansión, Alaric paseaba por su estudio, su inquietud creciendo con cada llamada sin respuesta al teléfono de Lila. La cena transcurrió sin ella. La silla vacía era un vacío que lo carcomía. Las vagas promesas de Helen, quizás esté descansando, sonaban huecas. Su mirada cautelosa despertaba sus sospechas. El recuerdo de la muerte de Clara, la sombra de su hermano y ahora la ausencia de Lila se retorció en un nudo de temor. Agarró su abrigo, la lluvia azotando las ventanas, y condujo hacia la noche, las luces de la ciudad borrosas por la tormenta. Su mente repasó esos momentos, su risa jugando al ajedrez, su calidez en la cocina, el casi beso interrumpido por la traición. No podía perderla, no cuando se había convertido en su razón para volver a sentir. Lila se tambaleaba por el bosque, con los zapatos hundiéndose en el barro y la lluvia helándola hasta los huesos. Sus lágrimas se mezclaban con el aguacero, y las advertencias de las notas resonaban. Ya sabes demasiado. ¿Era Marcus el remitente, colaborando con Víctor para destruir a Alaric? ¿O era alguien más cercano, como Helen, cuyas miradas penetrantes se habían vuelto más intensas? Tropezó, sus manos raspando corteza, y se desplomó en el suelo, temblando, su determinación desmoronándose bajo el peso del miedo. El bosque era inmenso, desconcertante, y se dio cuenta demasiado tarde de que estaba perdida. La mansión era un resplandor lejano. Alaric la encontró horas después, empapada y temblando bajo un árbol, con el rostro pálido de frío y lágrimas. «Lila», la llamó, su voz atravesando el rugido de la lluvia. Se arrodilló a su lado, abrazándola con su abrigo, protegiéndola de la tormenta.
¿Por qué corriste?, preguntó con la voz ronca por el pánico, aferrándose a su rostro. No podía respirar, dijo con voz temblorosa y castañeteando. Las notas, Marcus, tu hermano, es demasiado. Pensé que podría arreglarlo, pero tengo miedo, Alaric. Sus ojos se oscurecieron, el arrepentimiento y el instinto protector luchaban en su interior. No eres una transacción, dijo en voz baja y ferviente. Nunca lo fuiste. Me casé contigo por mis propios motivos egoístas, pero tú me has cambiado. No puedo perderte. Las palabras la desgarraron y sus lágrimas volvieron a caer. Lo miró a los ojos, no viendo al frío multimillonario, sino al hombre que había compartido su dolor, su calidez, su corazón. Él se inclinó, sus labios se encontraron con los de ella en un beso a la vez desesperado y tierno. La lluvia disipó la distancia entre ellos. Sus manos se aferraron a su camisa, el mundo se redujo a su aliento compartido, la tormenta un mero susurro contra su conexión. Regresaron a la mansión a trompicones, empapados y temblando, pero el beso había transformado algo irrevocablemente. En su habitación, Alaric encendió una fogata. El resplandor proyectaba sombras mientras se sentaban juntos, envueltos en mantas. Las palabras dieron paso a caricias, la mano de él rozando su cabello húmedo, los dedos de ella acariciando su mandíbula. La noche transcurrió en silencio. Su cercanía fue un voto silencioso, emocional más que físico, una profundización del vínculo que habían luchado por construir. Se durmieron abrazados, el ritmo de la lluvia como una canción de cuna, sus corazones al descubierto. Pero el amanecer trajo de golpe la realidad. Lila se despertó y encontró otra nota deslizada bajo la puerta. No puedes esconderte para siempre. Se quedó sin aliento. El miedo se apoderó de la calidez de la noche. Se la mostró a Alaric, cuyo rostro se endureció al leer las palabras. «Esto se acaba ahora», dijo con un gruñido bajo. «Marcus, Víctor, quienquiera que esté detrás de esto, lo encontraré». Llamó a su investigador con voz firme y resuelta, pero la mente de Lila corría. Las notas eran demasiado personales, demasiado precisas. ¿Era Marcus saboteando la compañía y dirigiéndola para quebrar a Alaric? ¿O Víctor, cuya sombra se extendía desde la muerte de Clara hasta ahora? Las miradas cautelosas de Helen se posaron en sus pensamientos, un posible aliado o un enemigo oculto. El personal de la mansión, antes distante, ahora la observaba con una mezcla de lástima y sospecha. Sus susurros, un zumbido constante. Alaric pasó el día en Grayson Holdings, investigando las acciones de Marcus, mientras Layla permanecía cerca, con su presencia como una fuerza silenciosa. Escuchó fragmentos, las reuniones de Marcus con inversores, sus llamadas a números desconocidos, pero nada concreto. El investigador informó de callejones sin salida, las notas imposibles de rastrear, pero la determinación de Alaric no flaqueó. «Tienen miedo», le dijo, apretando la mano de ella. «Saben que estamos cerca». Esa noche, sentados en la biblioteca, con el fuego crepitando, Lila habló con voz suave pero firme. «Ya no quiero correr», dijo, «pero necesito saber quién está haciendo esto. Por nosotros». Alaric asintió, buscándola con la mirada. «Lo afrontaremos juntos», dijo con voz firme, una promesa que la afianzó. Pero la amenaza de la nota pesaba, un recordatorio de que su noche juntos, su beso, su confianza, era frágil. Alguien estaba ahí fuera, observando, esperando a atacar. Las luces de la ciudad brillaban más allá de la mansión, un lejano zumbido de secretos, y Lila supo que la verdad estaba cerca, una tormenta a punto de estallar sobre el amor que se habían atrevido a proclamar. ¿Crees que su amor puede sobrevivir a la traición, la edad y el trauma? Dale un corazón si los apoyas. La calidez de la noche que Lila y Alaric compartieron, su beso en el bosque empapado por la lluvia, persistió como una llama frágil, pero la última nota
No puedes esconderte para siempre. Proyectó una sombra escalofriante. La férrea determinación de Alaric de desenmascarar al remitente, sumada a su creciente confianza en Lila, la mantuvo firme. Pero el miedo la carcomía. Las paredes de la mansión parecían latir con secretos, las miradas del personal cargadas de un juicio tácito. La traición de Marcus, la presencia amenazante de Víctor y la actitud cautelosa de Helen se arremolinaban en su mente, cada una un posible vínculo con las amenazas que la ataban al atormentado pasado de Alaric. Su amor, recién forjado, era un faro, pero el enemigo estaba cerca, sus movimientos precisos, amenazando con destruirlo todo. La concentración de Alaric se agudizó, sus días consumidos por la estrategia en Grayson Holdings, el sabotaje, retrasos en envíos, contratos filtrados, fluctuaciones en las acciones, apuntaba a un trabajo interno y sospechaba de Marcus, pero el instinto de Lila le susurraba algo más profundo. El nombre de Víctor pesaba sobre él, su sombra se extendía desde la muerte de Clara hasta el caos actual. Alaric ideó una trampa, una reunión de la junta directiva de alto riesgo para descubrir al traidor. «Se están descuidando», le dijo a Lila en voz baja, con los ojos llenos de determinación. «Les daremos suficiente cuerda para que se ahorquen». Lila asintió, con el corazón latiendo con fuerza. «Estoy contigo», dijo, con voz firme a pesar del miedo que la atormentaba en su interior. Se había convertido en algo más que su sombra. Su silenciosa fuerza era vital para su plan. Pasaron noches estudiando registros, rastreando discrepancias, mientras su mirada penetrante captaba detalles que él había pasado por alto. Las notas seguían llegando, cada vez más atrevidas. «Se te acaba el tiempo». Se lo mostró a Alaric, quien apretó la mandíbula, pero insistieron. Su vínculo era un escudo contra la amenaza inminente. La reunión de la junta directiva se celebró en la elegante sala de conferencias de Grayson Holdings, con el horizonte de la ciudad como un austero telón de fondo a través de los imponentes ventanales. Los accionistas llenaban los asientos, sus murmullos cargados de tensión, mientras circulaban rumores de inestabilidad. Alaric presidía la mesa, con una presencia imponente, y su cabello plateado reflejaba la luz. Lila estaba sentada cerca, con su bloc de notas en la mano. Su papel como asistente era una tapadera para las pruebas que ayudaría a presentar. Marcus estaba allí, con sus rasgos afilados sin delatar nada, mientras que Helen se detenía en los márgenes, con la mirada oscilando entre Alaric y la junta. Alaric empezó, con voz serena pero firme. «Nuestra empresa se enfrenta a un ataque deliberado», dijo, recorriendo la sala con la mirada. «Alguien en esta sala nos ha estado socavando, filtrando secretos, retrasando acuerdos. Hoy le ponemos fin». La sala se quedó en silencio. Las miradas se movían rápidamente. La sospecha crepitaba como estática. El pulso de Lila se aceleró, con las manos firmes, mientras le pasaba a Alaric una tableta, cuya pantalla brillaba con los datos que habían descubierto. Información financiera alterada, correos electrónicos cifrados, una pista que conducía a una cuenta en el extranjero. Alaric proyectó la evidencia con voz firme. «Estas transacciones se rastrean hasta alguien con acceso a nuestros sistemas centrales», dijo. «Alguien de confianza». Marcus se removió, apretando los dedos sobre el bolígrafo, pero antes de que pudiera hablar, Alaric soltó el anzuelo. «Hemos interceptado un trato final», dijo, con la mirada fija en Marcus. «Un envío desviado a una empresa fantasma. El traidor lo firmó ayer». La sala estalló en cólera, los accionistas exigiendo respuestas. Marcus se puso de pie, con voz cortante. «Señalan sin pruebas», dijo, mirando a Lila con furia, y un atisbo de pánico lo interrumpió. «Esto es una trampa». Lila se levantó, con voz clara, cortando el caos. «No es una trampa», dijo con manos firmes mientras compartía un archivo. «La firma del acuerdo coincide con la tuya, Marcus. Y los correos electrónicos.
están vinculados a una cuenta que controlas. La evidencia era contundente. La sala se volvió contra Marcus, pero su reacción fue inesperada. Estaba siguiendo órdenes, dijo en voz baja, desesperado, con la mirada fija en una figura al fondo. No era mi plan. Todas las miradas lo siguieron, hasta posarse en Victor Grayson, el hermano de Alaric, quien se había colado en la reunión sin avisar. Su presencia fue impactante. Sus rasgos afilados eran un reflejo de los de Alaric, pero más fríos. Su sonrisa, tenue e inflexible. «Siempre fuiste débil, Marcus», dijo Víctor con voz suave y cortante. «Pero ya has dicho suficiente». El rostro de Alaric palideció. Su voz era un gruñido bajo. «Tú», dijo, dando un paso al frente con los puños apretados. «El fuego de Clara, el sabotaje, las amenazas. Fuiste tú». La sonrisa de Víctor no flaqueó, pero sus ojos eran de hielo. «Construiste un imperio a mis espaldas», dijo con tono venenoso. «Me lo merecía todo. Clara era colateral. ¿Y tu esposita?» Miró a Lila con una mirada gélida. «Era una distracción que yo habría eliminado». A Lila se le heló la sangre. Las palabras de las notas le resonaron en la mente. Arderán los dos. Víctor había sido el cerebro. Su odio por Alaric había alimentado una década de venganza. Las amenazas buscaban quebrarlos a ambos. La sala bullía de conmoción. Los accionistas se tambaleaban, pero la voz de Alaric se abrió paso, desgarrada por el dolor y la furia. «Te llevaste a mi hija», dijo con la voz quebrada. «¿Y creíste que podías con todo lo demás?» La seguridad intervino, convocada por Helen, cuya actitud reservada había enmascarado su lealtad a Alaric. Víctor no se resistió. Su sonrisa burlona se desvaneció mientras se lo llevaban. Su imperio de mentiras se desmoronaba. Marcus lo siguió, su traición expuesta, su papel como peón de Víctor sellando su destino. La sala de juntas se vació. Los accionistas se apresuraron a rescatar sus participaciones, pero Alaric y Lila permanecieron allí, con el peso de la verdad asentándose entre ellos. Afuera, la prensa se agolpaba, las cámaras disparaban mientras Alaric los miraba, con Lila a su lado. Su voz era firme, su mano encontrando la de ella, una fuerza serena. «Mi hermano intentó destruirme», dijo, mirando fijamente a los lentes. «Pero encontré el amor en el lugar más inesperado, y me salvó». Las palabras fueron una declaración, un desafío al dolor que lo había definido. El corazón de Lila se llenó de lágrimas, las amenazas de las notas silenciadas por la verdad que habían descubierto. Las luces de la ciudad brillaron más allá del caos, un testimonio de su supervivencia. De vuelta en la mansión, el aire era más ligero. Los susurros del personal fueron reemplazados por un cauteloso respeto. Helen se disculpó, demostrando su lealtad, y Lila la perdonó. Su vínculo fue una pequeña sanación. Alaric y Lila estaban sentados en la biblioteca, con el fuego crepitando y las manos entrelazadas. «Pensé que lo había perdido todo», dijo él con voz suave, con la mirada fija en ella. «Pero tú me diste algo por lo que luchar». Ella se inclinó hacia él, con voz firme. «Luchamos juntos», dijo, con el corazón abierto, el miedo de las notas, la sombra de Víctor, desvaneciéndose en su calor. Las amenazas habían desaparecido. El arresto de Víctor cerraba un capítulo de dolor, pero las preguntas persistían. ¿Había actuado Víctor solo o había otros, aliados silenciosos que seguían observando? Lila apartó la idea. Su confianza en Alaric se había convertido en un nuevo cimiento. Su amor, nacido de una transacción, se había convertido en algo real, un vínculo forjado a fuego. La ciudad bullía, sus secretos permanecían en silencio por ahora, y Lila sabía que enfrentarían lo que viniera, de la mano, sin que el miedo los atara ya. El caos de la sala de juntas se disipó, pero la escalofriante confesión de Víctor, la muerte de Clara, el sabotaje,
Las notas destinadas a quebrar a Lila y Alaric dejó cicatrices que persistieron. La declaración pública de Alaric a la prensa. Encontré el amor en el lugar más inesperado y me salvó. Resonó en el corazón de Lila, un faro de la confianza ganada con tanto esfuerzo. La mansión, antaño una fría prisión, comenzó a suavizarse. Las miradas cautelosas del personal dieron paso a una titubeante calidez, tras quedar expuestas la lealtad de Helen y la traición de Marcus. Sin embargo, el peso de las acciones de Víctor, ahora confinado en una celda, pesaba como un pesado recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. El vínculo entre Lila y Alaric, forjado en el miedo y la rebeldía, era su fuerza, pero el eco de las notas y la fragilidad del imperio dejaban preguntas sin respuesta. ¿Seguían los aliados de Víctor ahí fuera, observando? Lila apartó la idea, aferrándose al amor que los había ayudado a superar la situación. La finca Grayson floreció con la primavera, sus jardines vibrantes, un marcado contraste con el invierno de secretos que habían soportado. Lila y Alaric se acercaron más. Sus días se llenaron de momentos de tranquilidad. Libros compartidos en la biblioteca, ella cocinando en la cocina, su mano encontrando la de ella jugando al ajedrez. Las amenazas habían desaparecido. El arresto de Víctor cerraba un capítulo oscuro, pero Alaric tenía una nueva determinación. Quería más que sobrevivir. Quería una vida con Lila, una vida construida sobre la decisión, no sobre la obligación. Una noche, mientras las luces de la ciudad titilaban más allá de la finca, Alaric condujo a Lila al balcón de la mansión, cuya piedra se calentaba con el sol poniente. El aire era suave, perfumado con jazmín, y una mesita sostenía velas, cuyas llamas danzaban con la brisa. Lila contuvo la respiración, percibiendo la presión del momento. «¿Qué es esto?», suinguió con voz suave, sus ojos oscuros buscándolo. Él le tomó las manos. Su cabello plateado reflejaba la luz, con la mirada firme pero vulnerable. «Cuando nos casamos fue un contrato», dijo en voz baja y seria. «Merecías algo mejor. Merecías una opción. Te lo pregunto ahora, Lila, no como multimillonario ni como tu esposo, sino como un hombre que te ama. ¿Te casarías conmigo otra vez, de verdad?» Su corazón se llenó de lágrimas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El recuerdo de su primera boda, frío y mecánico, se desvaneció ante la sinceridad de su voz. Ella asintió, con la voz quebrada. «Sí», susurró, con las manos temblorosas en las de él. «Siempre». Le puso un sencillo anillo en el dedo. Su delicado aro era una promesa, no una cadena. Su beso fue tierno, un sello de la vida que elegían. El murmullo de la ciudad, un coro lejano a su alegría. El personal, ahora aliados, había arreglado el balcón en secreto. Su silencioso apoyo, una señal del hogar que habían comenzado a construir. Al día siguiente, planearon una boda privada, no en la capilla del pueblo de su primera unión, sino en el mismo balcón, un espacio recuperado por el amor. La finca bullía con los preparativos silenciosos, flores tejidas en arcos, un solo violinista contratado para la ocasión. Los hermanos de Lila llegaron, con rostros radiantes de orgullo. La salud de su hermano se fortalecía gracias a los cuidados de Alaric. Su madrastra estaba ausente. Su influencia se había roto, una herida que Lila estaba aprendiendo a dejar atrás. La ceremonia fue pequeña e íntima, con la puesta de sol proyectando un resplandor dorado sobre el balcón. Lila lució un vestido fluido, cuya sencillez era un guiño a sus raíces aldeanas, y su cabello oscuro y suelto enmarcaba su rostro. Alaric se irguió, con un traje a medida pero sin pretensiones, la mirada fija en ella y una sonrisa que se dibujaba en su rostro. El oficiante, un juez local que conocía a Alaric desde hacía décadas, habló de la resiliencia del amor, pero fueron sus votos los que sostuvieron el peso de su camino. «Lila», comenzó Alaric con voz firme pero cargada de emoción. «Era un hombre de muros, de pérdida, hasta que te conocí. Me viste,
no mi riqueza ni mi dolor, sino a mí mismo. Me diste el valor para sentir, para luchar, para amar. Juro estar a tu lado, elegirte cada día, construir una vida donde seas libre de brillar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, su voz suave pero clara. Alaric, vine aquí atada por el deber, con miedo de perderme. Pero tú me diste fuerza, confianza, un hogar. Me mostraste que el amor no es una jaula, sino una elección. Juro amarte, desafiarte, caminar contigo, pase lo que pase. Intercambiaron anillos, con las manos firmes, mientras las luces de la ciudad centelleaban como estrellas. El beso que siguió fue intenso, una promesa sellada en presencia de quienes más les importaban. La violinista tocó, sus hermanos aplaudieron y el personal sonrió. Sus dudas previas se convirtieron en respeto. Después de la ceremonia, Alaric condujo a Lila a su estudio, donde un solo documento la esperaba sobre su escritorio. «Esto es para ti», dijo con voz suave, entregándole una escritura. «La Fundación Clara, que lleva el nombre de mi hija, es tuya para que la lideres, para ayudar a mujeres como tú, atrapadas por las circunstancias, que merecen la libertad». Lila contuvo la respiración mientras sus dedos recorrían el papel. La fundación era su sueño compartido, nacido de sus historias de muchachas de pueblo obligadas a casarse, de su propio dolor transformado en propósito. «Lo recordaste», dijo con voz temblorosa y lágrimas en los ojos. «Nunca lo olvidaré», dijo, acariciándole la mejilla con la mano. «Me has dado más de lo que puedo pagar». Pasaron la noche con sus hermanos. La risa inundó la mansión, una calidez que no había conocido en años. La fundación se convirtió en el centro de atención de Lila. Dedicaba sus días a construir refugios, financiar la educación y dar voz a quienes la pobreza o el poder silenciaban. Alaric se retiró de Grayson Holdings y cedió el liderazgo a un aliado de confianza. Su imperio estaba asegurado, pero ya no era su cadena. Se unió al trabajo de Lila, su riqueza, una herramienta para el cambio, su colaboración, una revolución silenciosa. Meses después, viajaron. Una playa tranquila, un pueblo de montaña, cada lugar un lienzo para su amor. En un pequeño café con vistas a un valle soleado, Alaric le tomó la mano. Sus ojos brillaban con una paz que ella nunca había visto. «No solo me enseñaste a amar», dijo con voz suave y una sonrisa espontánea. «Me enseñaste a vivir». Lila se apoyó en él, con el corazón lleno, el murmullo de la ciudad como un recuerdo lejano. Las notas, la traición de Víctor, las frías paredes de la mansión, ahora eran sombras, superadas por la vida que habían construido. Sus hermanos prosperaron, los cimientos crecieron y su amor se profundizó. Una decisión que se renovaba cada día. El mundo más allá se extendía, con sus desafíos acechando, pero Lila y Alaric lo enfrentaron juntos. Sus corazones ya no estaban atados por el miedo. Su historia era un testimonio del poder del amor para sanar, para redimir, para comenzar de nuevo. ¿Esta fue la historia de amor que no sabías que necesitabas? Comenta tu momento favorito y hablemos de ello. Y no olvides suscribirte para más historias interesantes.